¿Jesús era palestino o era realmente judío? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Yeshua, como le digo en hebreo, Jesús en español, es judío. Y si nosotros íbamos a preguntarle cuando estaba físicamente en su primera venida y le preguntamos si es palestino, creo que se iba a reír y iba a decir, ¿de dónde sacaste esta idea que no tiene ninguna base? Y bueno, hay que entender primero, vamos a entender qué es palestino, qué es ese término, de dónde viene. Si nosotros vamos atrás en el tiempo, también al Antiguo Testamento, también al Nuevo Testamento, me gustaría que compartas la imagen número uno, que es el mapa que representa a la tierra de Israel en la época del Antiguo Testamento. ¿Sí? Eh, Se puede ver que tenemos al rey David, que él am, conquistó a muchos de los cananeos que estaban antes, y los cananeos en esa época se llamaban cananeos, no se llamaban palestinos, y luego se establece el reino de Israel. El reino de Israel más tarde se divide en dos, el reino de Israel en el norte, el reino de Judá en el sur. Y desde los días del Josué, sí, mucho antes de David, ya había un pueblo llamado el pueblo filisteo, que el pueblo filisteo se pronuncia en hebreo Plishtim, o para que ustedes escuchen mejor, Pelishtim, ¿sí? Y los Pelishtim, que voy nada más a mencionar que Pelishtim en hebreo significa invasores. Digo, los mismos filisteos no se llamaron de esa manera filisteos. Es como los israelitas le llamaron a ellos, porque ellos son invasores, invadieron la tierra y se pusieron en posición cerca del mar Mediterráneo. Se puede ver en el mapa que están en la zona roja, donde dice, en inglés está escrito Philistine States, ¿sí? Y se puede ver los puntos blancos que dice Gaza, Ashkelon, Ashdod, que esas son las ciudades principales de los filisteos, como ustedes le dicen en español filisteos. Pero en hebreo se llaman Pelishtim, con P, no con F o PH como en inglés. Y bueno, pasa el tiempo, los mismos filisteos conocidos del Antiguo Testamento fueron eran enemigos de los israelitas. David peleó contra ellos. Y después de los días de David, sabemos que los filisteos ya no volvieron a ser la potencia que eran antes. Sí, bueno, nunca eran una potencia, pero sí tenían mucha fuerza. Después de los días de David, casi no se escucha de los filisteos. Si se dan cuenta, los filisteos aparecen en el libro de Josué, el libro de Jueces, luego el libro de Samuel. Y ya está cuando, después de los días de Salomón, que Salomón ya hay paz en sus días, no hay guerras, los mismos filisteos ya casi no están mencionados, tal vez mucho más tarde en los días de el rey Menasés. Se escucha que hay un rey de los filisteos en una ciudad que se llama Acre o Cron, pero ya no son enemigos, ya el reino de Judá no pelea contra ellos. Y qué es lo que pasa después? Vienen los reyes de Asiria, destruyen la ciudad de los filisteos, tratan de restaurarse un poco, luego viene Nabucodonosor, pelea otra vez contra los filisteos, y ya después de Nabucodonosor, los filisteos no construyen de nuevo sus ciudades. Tal vez existen algunos filisteos que sobrevivieron esa época, pero ya después, cuando viene Alejandro Magno,
Alejandro Magno, en pocas palabras voy a decir, él convierte todo el Medio Oriente a ser griego, ¿sí? Todo el mundo, por lo menos en el Medio Oriente, deja su identidad anterior, deja de ser moabita, edomita, amonita, cananeo, sirio, deja de ser todas esas identidades anteriores, adoptan una identidad nueva, que es el helenismo, el idioma griego, la religión griega, empiezan a adorar a Zeus, y los filisteos desaparecen del mapa. Sí, puede ser que hay gente que son descendientes de los filisteos antiguos, de la época del Antiguo Testamento, pero ya en el Nuevo Testamento no aparece nadie que se considera filisteo o palestino, se puede decir también. Desaparecen del mundo los filisteos, pero el nombre de la región queda. ¿Sí? Lo que nosotros conocemos como la tierra de los filisteos. Estoy seguro que los que están escuchando este directo, que son de Latinoamérica, conocen que hay regiones que el nombre de la región está en el idioma nativo de prehispano, ¿sí? De antes que los españoles llegan a Latinoamérica. La población indígena desapareció, se asimiló, se mezcló, perdió su identidad, pero el nombre siguió hasta el día de hoy. Sí, hay muchos lugares así en el mundo. Y eso es lo que pasó con la tierra de los filisteos. Ahora podés poner el mapa número 2, diapositiva número 2. Esta imagen representa cómo fue la tierra de Israel en los días de Yeshua o del Nuevo Testamento. Y se puede ver que está Galilea y está Judea, y ahí también aparece Edomea, luego al costado Transjordania aparece Perea, y toda esta zona que está en color celeste azul es una zona que los romanos la consideraban provincia de Judea. Sí, la provincia de Judea. ¿Por qué? Porque ahí viven judíos. Y yo me llamo judío, yo pertenezco al pueblo judío, no porque soy de la tribu de Judá, ¿sí? Sino que vivía yo, no yo mismo, ¿sí? No soy tan viejito, pero mis antepasados vivían en el reino de Judá y luego en la época romana se convierte en la provincia de Judá. ¿Y cómo se llaman los residentes de la provincia de Judá? Se llaman judíos. De la misma manera que un mexicano se llama mexicano porque vive en México. ¿Sí? Entonces yo soy judío porque mis antepasados nacieron en Judea. Y bueno, pues se puede ver que en el mapa sigue la región que se llama Filistea. ¿Y quién vive en Filistea? En Filistea no viven palestinos. En Filistea viven griegos que hablan el idioma griego, pero tal vez son descendientes de los filisteos antiguos, pero ya son mezclados con otras naciones que vinieron en diferentes épocas. En la época de los persas, por ejemplo, los persas asentaron otros pueblos que no son descendientes de los filisteos en toda esa región. Sí, entonces son tal vez descendientes de los filisteos, pero mezclados con otras naciones que se asentaron en ese lugar. Esas naciones nunca se unieron y nunca estaban bajo una sola definición nacional. Siempre eran los de Asdod, los de Askelon, eran gentiles sin definición nacional. No como los judíos que tienen su propia religión, su propia historia, su propia cultura, su propia idioma, sino la población que vivió en el territorio llamado Filistea
no tenían un idioma personal nada más de ellos, sino hablaban griego como el resto del imperio helenista. No tenían una religión particular, no tenían una historia particular. Digo, lo único que se podría decirles palestinos porque vivían en una región llamada Palestina. Sí, otra vez digo, filisteo y Palestina es lo mismo. Es el mismo significado terminológico. Es que Palestina es en latín y filisteo es en español. Sí, esa es la diferencia. Ahora ahora que entendimos esto, em, vamos a saltear a la diapositiva número 5. Sí, yo sé que tenés ahí algunas imágenes antes, pero voy a saltear al 5. Y en el 5 se puede ver cuando en el año 70 los romanos con el general Tito, bueno, junto con Espasiano su padre, luego Espasiano y Tito se convierten en los emperadores de Roma, pero antes que se convirtieron en los emperadores de Roma, Tito fue con su ejército hacia Jerusalén porque los judíos hicieron una rebelión contra los romanos y durante 3 años pelearon contra los judíos hasta que en el año 70 Jerusalén fue destruida y se puede ver también el arco de Tito que lo construyó, que está hasta hoy en Roma, que demuestra la victoria de Tito que alcanzó a destruir Jerusalén y se llevó todo el botín del templo y todo eso, y una moneda que salió en ese año. Y esa moneda representa a Espasiano, que es el emperador, y del otro lado de la moneda aparece Judea capta, que significa en latín Judea cautiva, ¿sí? Porque es del momento que ganó, Judea es como si fuera una mujer. Sí, el pueblo judío es como una mujer que fue humillada y por eso aparece en esa moneda la palmera que representa la tierra de Israel, que hay muchas palmeras, es dátil, y es una forma de humillar a los judíos. Sí, y Judea no es judíos, es la tierra de Judá. Sí, la tierra de Judá. Sí, así que los romanos saben que el nombre de esa tierra, esa provincia, es la provincia de Judá. ¿Qué pasa después? Vamos a la diapositiva número 6. Ahora saltamos al año 132 después de Cristo. Hay otra rebelión. Los judíos hacen una revuelta contra los romanos de nuevo. Ahí hay un emperador llamado Adriano. Y Adriano, había una guerra terrible. Bar Kokhba es el nombre del general judío que peleó contra los romanos. Muchísimos romanos murieron en esta guerra, muchísimos judíos. Algunos historiadores dicen que hasta 1 millón de judíos murieron en esta guerra, y tal vez 1/3 de todo el pueblo judío. Una catástrofe. Cuando terminó esa guerra, Adriano dice, basta, yo no quiero escuchar más de los judíos. Los judíos hicieron demasiadas revueltas en la historia y por eso él eh, construye una nueva ciudad en lugar de Jerusalén, le pone el nombre Ilia Capitolina y saca una moneda, porque la moneda es una manera de cómo hacer propaganda, ¿sí? De miren qué grande que soy, miren qué fuerte, miren lo que alcancé a hacer. Y se puede ver a Adriano arrando sobre Jerusalén, ¿sí? Una manera de humillar a Jerusalén. Y eso es lo que podemos ver. Eso es lo que hace Adriano. Vamos a la diapositiva número 7. Y acá podemos ver la estatua de Adriano, que era un hombre muy inteligente, un muy buen emperador, pero como los judíos le hicieron una muy vida dura, ¿sí? Le hicieron, como se dice, mala sangre a Adriano. Adriano dice, no quiero escuchar más de los judíos. Yo construí una ciudad pagana
encima de la Jerusalén. Ilia Capitolina, Adriano puso una estatua de Júpiter en el monte del templo y dice, yo quiero humillar a los judíos tanto que voy a cambiar el nombre de la provincia de Judea y le voy a poner el nombre la provincia palestina. ¿Sí? Así se le dice en latín, los romanos le dicen Palestina. ¿Por qué? Porque los sabios de los romanos le dijeron a Adriano, porque Adriano preguntó, ¿qué nombre puedo cambiar? ¿Sí? Porque él no quiere escuchar más de los judíos vienen de Judea. Si yo voy a borrar físicamente sobre todos los mapas que hay en el mundo, la palabra Judea y voy a poner otro nombre. ¿Por qué eligió Palestina? Porque los sabios le dijeron, los palestinos, los filisteos, como se dice en español, eran los enemigos de los judíos. Vamos a usar el nombre de los filisteos para nombrar toda la provincia de Judea y de esa manera vamos a humillar a los judíos. Entonces, desde el año 135, oficialmente se llama el territorio que antes fue Canaán en la época de Abraham, luego fue Israel por causa del reino de Israel de David, luego fue la tierra de Judá, porque el reino de Israel desapareció, quedó nada más Judá. Hasta el año 135 se llamaba Judá, reino de Judá, provincia de Judá. Desde el año 135 está prohibido llamar esa tierra la tierra de Judá. Hay que llamarla la tierra de Palestina. Ahora, Yeshua, Jesús, él vivió 100 años antes que fue cambiado el nombre. Entonces, si uno le pregunta si eres palestino, va a decir, ¿cómo yo soy palestino? Palestinos, tal vez son los que nacieron ahí en esa región llamada Filistea o Palestina, y también ellos no tienen ninguna identidad de una nación llamada Palestina, sino es nada más un nombre de una región. ¿Sí? Eh, Luego, ¿quién son la gente que nació en Palestina? Porque los judíos fueron exiliados, la tierra se vació de judíos. ¿Quién son la gente que nació ahí? Como dije antes, gentiles que no tenían una historia en común. Sí, eran parte del imperio romano, luego el imperio bizantino. Luego podemos ir eh, al, la diapositiva número 8. ¿Sí? Diapositiva número 8. Se ve ahí un mapa que aparece en muchos de los mapas modernos que dice, está en inglés, ¿no? Pero el que no habla inglés dice Ancient Palestine, Phoenicia en Siria, en los años 1200 a 586 antes de Cristo. Ancient Palestine, la Palestina antigua, y Fonesia y Siria en los años 1200. Ahora, ¿quién vivió entre 1200 a 586? El reino de Israel y luego más tarde el reino de Judá. Ahora, se puede ver en este mapa la parte amarilla que dice en inglés Philistines y ahí aparece también Gaza. Ahora, ahí vivían los filisteos, como se dice en español, o palestinos, como se dice en latín. Y lo absurdo, que es totalmente loco, de que la gente realmente cree que en la época de la Biblia del Antiguo Testamento, la tierra de Israel se llamaba Palestina junto con la tierra de los filisteos. ¿Sí? David peleó contra Goliat, que era filisteo. David, el israelita, de la tribu de Judá, ¿sí? Que vivió en Belén, que es una ciudad de la tribu de Judá.
reinó sobre Hebrón, que es la capital de la tribu de Judá, peleó constantemente contra los filisteos que estaban muy cerca de ahí, pero estaban en la orilla del mar Mediterráneo. Ahora, si yo agarro este mapa que se ve en la pantalla y yo le muestro al rey David y le digo, mira, dentro de 3000 años va a haber gente que va a pensar que tú eres palestino, que tú eres filisteo. No sé si alcanzas a entender el absurdo de que David, como judío, peleando contra filisteos, ¿cómo un día va a llegar y lo van a llamar a David palestino? Es un insulto, ¿sí? Porque los palestinos eran los enemigos de el rey David y de los judíos. Entonces, podés entender cómo no tiene sentido, es totalmente absurdo llamar a la tierra de Israel Palestina mientras los israelitas son enemigos de los filisteos. ¿Alcanzas a entender este absurdo? Sí. Vamos a ver el diapositiva número 10. Diapositiva número 10 se puede ver el imperio musulmán. El imperio musulmán. Los musulmanes llegan nada más en el siglo séptimo y conquistan todo el Medio Oriente, todo Persia, todo el norte de África, llegan hasta España. Y desde ese momento hay un periodo que toda la población del Medio Oriente se islamiza. No al 100%, pero se puede decir al 80%, toda la población del Medio Oriente y el norte de África se islamiza, adoptan la religión musulmana, pero aún durante este periodo que todo el mundo que se ve en el mapa se convierte al Islam, siguen llamando al territorio que antes se llamaba Judea, lo siguen llamando Palestina, y aún no se creó una nación llamada la nación palestina. ¿Por qué? Porque los habitantes que vivían en el territorio llamado Palestina no tenían nada en común que los pueda apartar del resto de la gente que vivía alrededor para decir ellos son una etnia única, una nación apartada del resto de los árabes que vivían en otras partes. No tenían su propia historia, no tenían su propia religión, no tenían su propio idioma, no tenían su propio rey o su propio gobierno, no tenían su propia moneda. No tenemos nada que indique que la gente que vivió en la tierra que es llamada Palestina era diferente, tenían una identidad separada del resto del imperio árabe, ¿sí? Y esta realidad siguió hasta el siglo XX. ¿Qué pasa en el siglo XX? En el siglo XX, eh, hay árabes en la península árabe y en todo el Medio Oriente que están bajo el imperio turco. Los turcos son musulmanes, pero no son árabes. Durante la Primera Guerra Mundial vienen los británicos y le prometen a los árabes que si ellos, los árabes, ayudan a los británicos a pelear contra los turcos, los británicos le van a dar todo el territorio del Medio Oriente para poder tener un país árabe grande, el panarabismo. No tengo mucho tiempo de dar detalles qué es exactamente esa idea del panarabismo. Búsquenlo en el Google. Pero la idea es que los británicos quieren crear o prometen a los árabes crear la Gran Arabia. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa luego? Los británicos traicionan a los árabes y se puede poner la imagen, la diapositiva número 12. Traicionan a los árabes que les prometieron todo el territorio
y hacen un acuerdo que se llama el Acuerdo de Sykes-Picot en 1916. Y en ese año se crearon, hicieron un acuerdo los franceses y los británicos, dividir el Medio Oriente entre el Imperio Británico y el Imperio Francés. Entonces, antes le prometen a los árabes tener un país independiente árabe grande. Luego, los mismos británicos y franceses se dividen entre ellos el territorio y dicen, esto va a ser de nosotros. Más tarde, los mismos pueblos, los árabes que vivían en toda esta zona, empezaron a exigir independencia y los mismos franceses crearon en forma artificial el territorio que es llamado hoy Siria y el territorio que es llamado hoy Líbano. Existían los nombres, existía lo que se llama Siria y existía lo que se llama Líbano como nombres de regiones, pero nunca en la historia hubo un pueblo llamado el pueblo sirio. Sí, conocemos los sirios del Antiguo Testamento, pero los sirios del Antiguo Testamento ya 1800 años que no existen, que no hay una nación que tiene su identidad siria. Lo mismo los libaneses. Líbano es el nombre de una montaña. La montaña del Líbano, se puede leerlo en el Antiguo Testamento, pero la gente que hoy vive en Líbano nunca era libanesa. No existía una etnia llamada la etnia libanesa. Luego los británicos crearon en forma artificial un país llamado Irak. Luego, lo que pasa es que la gente que vive en Irak y la gente que vive en Siria son una variedad de muchísimas etnias diferentes, religiones diferentes. En Irak hay sunes, chiitas, hay kurdos, hay turcos, hay cristianos de diferentes denominaciones. Nunca fueron una nación con una identidad étnica. Y lo mismo Jordania. Se puede ver en la diapositiva número 13 que los británicos prometen lo que se llama Palestina a los judíos. Sí, en la famosa declaración de Balfour, 1917, prometen el territorio de Palestina, que no hay frontera, sí, donde dice Jordan River, el río Jordán, no había ninguna frontera, sino todo ese territorio es Palestina, sí, bajo el mandato británico. Pero luego, en la próxima diapositiva, en el número 14, en el año 1922, los británicos se le ocurre, sí, Winston Churchill se le ocurre, dividir el territorio de Palestina en dos. La parte blanca, eso es Jewish Palestine. Otra vez, cuando digo Palestine, no es un nombre de un estado, no es el nombre de una nación, sino es el nombre de una región, ¿sí? El Palestina judía. Y Transjordania va a ser regalado a la familia Hashemita, que es una familia real musulmana, árabe. ¿Y qué es lo que pasa? En forma artificial, los británicos regalan un territorio a una familia real árabe y se crea un nuevo estado, un nuevo reino. La gente que vivía dentro de ese territorio nunca sabía que ellos son jordanos, si no se levantan un día a la mañana y el gobierno británico pone sobre ellos un rey que no pertenece a esa zona y le da a la población que vive dentro de esas fronteras que se formaron en forma artificial, les dan pasaporte y les dicen desde hoy ustedes son jordanos. Lo mismo pasa con Siria, lo mismo pasa con Irak, lo mismo pasa con Líbano. La gente que nunca sabían que ellos son sirios,
Se levantan a la mañana con un gobierno que no sabían que existió antes y le dan un pasaporte sirio. Lo mismo con Irak. Cuando los británicos le dan la autoridad a los judíos tener un país independiente, ¿sí? Después de la declaración de Balfour, vamos a poner la diapositiva número 16. En esta diapositiva hay una imagen de 1919, cuando los británicos le prometen a los judíos la tierra de Palestina, ¿sí? ¿Qué es lo que los árabes que viven dentro del territorio del mandato británico de Palestina, qué es lo que exigen? ¿Qué es lo que está en árabe? Por eso no lo saben leer, pero si lo leen en árabe, van a leer que dice, Palestina es parte de Siria. ¿Ok? ¿Por qué dicen una cosa así? Porque los palestinos hasta el siglo XX no tenían una identidad de una nación independiente, sino que lo que hoy se llaman palestinos son árabes de la nación árabe, y los árabes que viven en Siria, y los árabes que viven en Irak, y los árabes que viven en Palestina, y los árabes que viven en Arabia, eran todos árabes sin una identidad particular de que yo pertenezco a esta nación o yo pertenezco a la otra nación. No había ninguna diferencia. Y ellos dijeron, no, 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 no. Nosotros no queremos que haya acá un país judío. Nosotros somos parte de Siria. No es que existe una nación llamada Siria, es que Siria ya fue creada por los franceses. Y ellos dicen, nosotros queremos ser parte de esa nación árabe que fue creada por los franceses. No había una idea de que nosotros queremos crear un Estado palestino independiente. Entonces, cuando nació la idea de palestinos, de la nación palestina, esa idea nació nada más en 1964, cuando Yasser Arafat unió a todos los árabes que vivían en el territorio de Palestina y dijeron, bueno, desde ahora, esta es nuestra identidad. ¿Sí? Creó una organización que se llama Fatah, o la OLP, que es una organización más grande, hizo una constitución, hizo unas reglas de leyes y dice, nosotros somos el pueblo palestino. ¿Cuál es nuestra historia? Nuestra historia es que los sionistas vinieron y nos echaron de nuestra casa. Si le preguntas a un palestino, nombrame un nombre de un líder palestino del siglo XIX. Nombrame un nombre de la moneda palestina en el siglo XIX. ¿Cuál fue las fronteras de Palestina? ¿Cuál fue la historia de los palestinos? Los palestinos no te van a decir porque no existió una historia de una nación palestina antes del siglo XX. Entonces, decir que Yeshua, Jesús, fue palestino, es no sé cómo se dice la palabra en español, que no es cronológico, anacronológico. ¿Sí? No sé si lo digo bien. Sí, sí. Es decir que Yeshua es palestino, que pertenece a un pueblo palestino, es agarrar una persona que vivió hace 2000 años y decir que perteneció a un pueblo que nació nada más en el siglo XX. Y uno dice, ok, no, pero era judío, pero vivió en una tierra que es llamada Palestina, entonces los que vivían en Palestina son palestinos. Y yo digo, un momento, pero si el término Palestina nace nada más en el año 135, como nombre de una región, de una provincia. Entonces, no tiene que ver no con la geografía, la historia de la geografía, y no tiene que ver tampoco el nacionalmente. Así que esta es mi respuesta sobre el tema de si Yeshua fue palestino o no. Así que podemos concluir con básicamente lo que hemos escuchado,
y lo que hemos podido aprender, porque ha sido una enseñanza tremenda, es que Jesús era judío. Y esta idea de que Jesús era palestino es algo que nace ahora por toda la situación que se ha generado en los últimos meses, especialmente en el último año, sobre la situación tan difícil y tan oscura que está viviendo la zona, ¿verdad? Pero gracias, Steven, porque creo que ha quedado bastante claro. Creo que ha sido una explicación muy amplia y creo que da luz. Y quien no quiera ver la luz acerca de este tema es porque está ciego y no quiere verla. Pero esta es la realidad.